Tengan todos un buen día. Es un placer, una bendición estar con ustedes nuevamente para seguir meditando en la palabra. Quiero aclararles que este programa viene de parte de la Casa de Oración para Todos los Pueblos y su pastor Eugenio Quiroz para servirles. Estamos enfilados a compartir en esta oportunidad una inquietud que nació en mi corazón estando jovencito. En la iglesia donde yo asistía celebrábamos las 7 palabras de Cristo el Viernes Santo en el culto de la tarde a las 3 de la tarde y 3:30 en la tarde y 3:30 en la noche. Cuando terminaba la reunión a eso, las 4:30, muchos jóvenes de la iglesia nos íbamos para el centro de San José a callejear. Andábamos ahí, íbamos al Parque Central y en ese momento siempre salía la procesión del Santo Sepulcro y a mí me impresionaba mucho ver las mujeres llorando y aquel espectáculo tan interesante, ¿verdad? Pero desde aquel entonces se empezó a ver una inquietud en mi corazón porque de mucho tiempo atrás yo me gustaba escudriñar la palabra de Dios, leer la Biblia, y entonces estaba como una espinita en mi corazón. Esa espinita era que, ¿cómo es que la Biblia dice, cómo es que la gente celebra el Viernes Santo como el día en que Jesús murió? Y Jesús dijo un día, justamente ahí en Mateo capítulo 12, que la generación mala de adulterina demanda señal, mala señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Como estuvo el Jonás profeta en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Jonás estuvo en el estómago del pez, pero el Hijo del Hombre estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y entonces esa comparación que hizo Jesús con anunciando su muerte, 3 días y 3 noches, no va con la celebración de nosotros religiosamente hablando, porque 3 días y 3 noches no salen con el viernes a las 3 de la tarde. Entonces la inquietud empezó a crecer y a crecer hasta que, alguien me dice, recuerde que hay que tomar en cuenta las prácticas judías en cuanto a la cultura de ellos. Por ejemplo, en la cultura judía, el día cambia a las 6 de la tarde todos los días. En la cultura nuestra, gregoriana, es a las 12 de la noche. Y entonces a las 12 de la noche y 1 minuto ya es otro día, ya empieza otro día. En el calendario judío, a las 6 de la tarde y 1 minuto ya cambia. Entonces descubrí esto. Yo descubrí que Jesús fue entregado y crucificado el día miércoles. Empezó su crucifixión de las 12 del día y él vino a morir a eso de las 3 de la tarde. Y antes de las 6 de la tarde, José de Arimatea llegó a donde Pilato a pedirle que le diera el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Y Pilatos le accedió a la petición y dice que tomaron el cuerpo de Jesús y lo volvieron en una sábana y no sé qué más hicieron y lo pusieron en ese lugar que era una tumba nueva, nadie la había usado, y entonces le pusieron una piedra y ya quedó Jesús sepultado ahí. Entonces eso fue miércoles antes de las 6 de la tarde. Entonces viene el relato de Mateo capítulo 27, que el 27 dice, vamos a ver, en el verso 11 dice, Pilato interroga a Jesús. En el verso 15 de Mateo 27 dice, Jesús es sentenciado a muerte. Luego dice en el verso 32, crucifixión y muerte de Jesús.
Y entonces ahí empieza el relato de cómo, cuándo y todo lo que le hicieron, de clavar los clavos y toda la cosa. Y resulta que en el verso 57 dice, es cuando llegó la noche, vino José de Arimatea y pidió el cuerpo de Jesús, antes que fueran las 6 de la tarde, porque ningún cuerpo podía quedar colgado porque era una maldición. Entonces ellos se lo entregaron a José de Arimatea, y José de Arimatea fue y lo metió en su sarcófago. Y entonces, una vez que ya queda sepultado, digamos, ahí empieza la cuenta a caminar. Miércoles de la tarde, a las 6 de la tarde y 1 minuto es ya jueves, y entonces viene que el jueves a esa hora empieza la preparación de la Pascua, que había que matar a un corderito y cocerlo y bueno, todo lo que el judío hace con esa fiesta, y así celebraban ellos la liberación del pueblo judío cuando estuvieron en Egipto. Y entonces, dicho sea de paso, es una conmemoración. Cada año que pasa, así como usted y yo, cuando cumplimos años, un año cumplimos lunes, otro año cumplimos martes, otro miércoles, y así va sucesivamente. Cada año variamos un día. Así pasó ese año. Ese año, el día de la Pascua, el día pascual, era jueves. Ese jueves, por mandato divino, tenía que ser consagrado. Era un día sabático, un día solemne, como le dice Juan en el capítulo 19, verso 14. Era una solemnidad ese día. Equivalía más serio todavía que el sábado fin de semana, porque era una solemnidad. Celebrar ese día era un recuerdo de la liberación de ellos. Entonces, esa noche ellos comieron cabrito y toda la cosa, y el día siguiente continuaron en la fiesta, pero esa fiesta no es parrandera como se hacen aquí las cosas. Es una fiesta de recogimiento en sus casas, de adorar a Dios, de estar agradecidos por la liberación. Había ciertos reglamentos, que la gente no podía salir y caminar más de cierta cantidad de metros, y así está estipulado. Por eso la llamaban de gran solemnidad. Lo más que podían hacer es salir de su casa e ir al templo, ahí al pórtico del templo, porque no pueden entrar en ese lugar. Es otro detalle que también la gente ignora. No se puede entrar en el templo, solamente los sacerdotes y los levitas y el sumo sacerdote. Los demás, nadie podía entrar ahí. Son detalles que uno aprende. Entonces resulta que vengo, y entonces en el verso 62 del capítulo 27 de Mateo, dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Al día siguiente, que es después de la preparación. ¿Cuál día siguiente después de la preparación? La preparación era el jueves. Al día siguiente de ese día es viernes. Diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, esto dijeron los sacerdotes y los fariseos, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el posterior error peor que el primero. Y Pilato le dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la puerta, la piedra, y poniendo la guardia. Ahora está bien, eso fue viernes. Fueron los de Pilato, hicieron todo lo que tenían que hacer y regresaron tranquilos a su casa, porque al día siguiente, dice aquí, al día siguiente es sábado. Es sábado, el sábado fin de semana.
Entonces, dice, pasado el día de reposo, sábado, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces sí que aquellas mujeres salieron en carrera para encontrarse con los discípulos y contarles la nueva que el ángel les había dado. Eso fue el día domingo, dice que era aún oscuro, no se sabe. No se sabe qué hora podía ser, pero recuerde que el sábado, después de las 6 de la tarde, 1 minuto, es domingo, primer día de la semana. Y entonces, a cualquier hora, el Señor Jesús resucitó. El ángel vino y removió la piedra y toda la cosa, y lo que acabamos de leer. Entonces, Mateo es el único que da esta reseña histórica en la forma que la da. Y le digo que realmente solamente con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, uno puede llegar a entender esas cosas, porque al contrario seguimos en el rol religioso pensando que Jesús murió viernes, contradiciendo la palabra, porque Jesús dijo que Él estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. De manera que, entonces, este es un asunto que a mí me trajo mucha paz cuando dije, entonces jugando a la religión es feo, pero cuando queremos la revelación de Dios, venimos al que inspiró la Biblia y le pedimos a Él que nos abra los ojos del entendimiento para ver cómo está escrito. Solamente con la ayuda del Señor se puede entender esto. Puede ser que en este momento alguno de ustedes esté refunfuñando y pelando los dientes como perro bravo. Este chaval me cae mal. Es que una cosa es abrir el corazón para ser guiados por el Espíritu de Dios y ver la realidad, y otra cosa es ceñirse a lo religioso. Lo religioso se impone contra la razón y contra la voluntad. Lo que es de Dios viene y fluye con suavidad. Y entonces para mí, al encontrar esta verdad, me llenó de satisfacción porque, ay Señor, qué bueno eres. Entonces un día me apareció también en el libro de San Juan capítulo 19, dice, cuando estaban hablando de la sepultura del Señor, dice, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Eso fue Pilato. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que a César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, y tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Juan nos resalta el asunto de que ese día que se acercaba era la preparación, como era la preparación de la Pascua. Entonces estaban corriendo, ese día estaban corriendo para que cuando llegara la noche tener todas las cosas en su casa y hacer la fiesta como ellos estaban acostumbrados a hacerla, una fiesta solemne, porque era una solemnidad para el Señor. Luego en el verso
31 dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, ese día de reposo es el gran sábado pascual, jueves, el día de la salida, el aniversario de la salida del pueblo de Israel de Egipto con Moisés de caudillo. Pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Aquel día no era un sábado fin de semana, era jueves, gran sábado pascual, el aniversario del pueblo de Israel saliendo de Egipto. Bendito sea el Señor. Entonces, encontré estas dos expresiones. Cualquiera dice, mira, pero aquí hay una contradicción, ¿no? El verso 29 lo aclara. El verso 31 lo aclara y nos da reposo, porque de verdad que nos damos cuenta que ellos estaban preparándose de temprano el día miércoles para la llegada a las 6 de la tarde, un minuto, entre el día de reposo solemne, el gran sábado pascual, el gran aniversario, el gran cumpleaños de la salida de ellos de Egipto. Eso es lo que celebraban ellos ese jueves. Y entonces quería participar de este hallazgo que hice en el libro de Mateo, porque Mateo es el que da más exacto el asunto. Si mucha gente, como la gente no estudia la Biblia, y como algunos la leen como leer un paquín, entonces no se entiende, pero cuando se le pide a Dios y uno se humilla en la presencia del Señor y le pide al Señor que le abra los ojos del entendimiento, porque así como esta revelación viene, así viene toda la revelación del Señor. Hay un montón de temas que nosotros platicamos, a veces predicamos sobre ellos atropelladamente, y la Biblia nos da, el Espíritu Santo nos da una amplitud mayor que lo que nosotros pensamos. Hay muchos temas que dicho sea, en estos días de encerrona, hemos estado experimentando cómo la Biblia dice una cosa y hasta nosotros predicamos otra. Eso está malo. Qué bueno está en investigar, escudriñar, tomar ayuda, es una concordancia bíblica, o que sea algún comentario, y investigar hasta... Me decía alguien por ahí, hasta matar el burro. Hasta matar el burro. Es que a veces uno cierra la mente en una cosa, pero qué lindo cuando las escrituras se encargan de aclararle lo que el Señor dijo, o lo que quiso decir, o un texto dice de una manera y aquí lo amplía más, por allá lo amplía más, y cuando uno se da cuenta tiene un panorama totalmente diferente a lo que toda la vida, por tradición humana o tradición religiosa, de uno se alimentó de eso. Aquí no estamos en la tradición, aquí estamos directamente en la fuente de la vida, en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos habla, nos dice, nos da el testimonio de la verdad. Les quiero dejar esa inquietud. Puede ser que a alguno de ustedes se disguste o se enoje porque no está de acuerdo. Seguramente yo le dije a más de una persona cuando me dijo algo que no está de acuerdo, tal vez yo me disgusté también, pero lo bueno es que cuando uno se dispone con un corazón de verdad hambriento, porque Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Justicia está en aprender las cosas al derecho. Eso es una bienaventuranza, desear uno conocer las cosas al derecho, cuando uno toda la vida le han dado a tolillo con el dedo. Le cuentan cuentos de la Biblia, pero la Biblia dice otra cosa. Le cuentan cuentos de historia, le cuentan cuentos de tradiciones de hombres, pero ¿qué dice la Biblia? Si había un enemigo acérrimo a las tradiciones de los hombres era Jesús. Jesús no aceptaba las tradiciones de los fariseos, eran pura paja, eran pura cosa humana. Y entonces ellos inventaron, si la ley de Moisés dijo una cosa, ellos le aumentaron 300 metros de largo. Y todo fue así. Pero qué bueno es que nosotros venimos con un corazón sincero delante de Dios y nos humillamos y le pedimos que Él nos muestre porque queremos aprender. Él nos tomará de la mano, nos llevará línea sobre línea, renglón sobre renglón, y así viene la revelación.
Realmente ha sido una bendición poder estar con ustedes en esta oportunidad y compartir estas inquietudes. Y si usted tiene inquietud, puede dirigirse ahí a nosotros y de alguna manera podemos darle la respuesta. Si usted pregunta, le podemos dar respuestas más claras en la próxima oportunidad, con mucho gusto. Y estamos aquí para servirles. Estamos en la Puebla Heredia, Casa de Oración para todos los pueblos. Eugenio Quiroz para servirles.